Era uno de los científicos más laureados de México. Sus estudios en neurociencia y sus cuantiosos libros publicados al respecto le hicieron viajar por varios países dando cátedras y entrevistas como toda una eminencia en el tema. Sin embargo, todo aquello se cortó de golpe, cuando de un momento a otro, y como por arte de magia, desapareciera misteriosamente para nunca más volver a verse. Hoy conocerás el extraño caso del Dr. Jacobo Greenberg y las increíbles teorías que aún giran en torno a él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué investigaba? Y tal vez la pregunta más importante de todas, ¿qué fue lo que descubrió? Preguntas que en este video intentaremos dilucidar y que seguramente te van a sorprender, porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos la aterradora y misteriosa desaparición del Dr. Greenberg. Permíteme comenzar este video con una pregunta. ¿Te gusta la metafísica? Ya sabes, toda aquella rama de la filosofía que estudia los principios fundamentales de la realidad, pero que como buena filosofía, su materia no está probada científicamente. Se han escrito cientos de libros que tratan de estos temas. La gran mayoría son interesantes, puesto que te plantean una perspectiva completamente diferente a lo que sabes. Muchos de estos libros te hablan de fantasías, que en la ciencia generalmente se ríen a carcajadas de ellas, por lo alejado de la realidad que están. Recuerdo haber leído una vez que el ser humano posee un campo magnético que se extiende a 5 metros desde tu centro, afectando a nivel cuántico la realidad a tu alrededor. Aquel libro señalaba que con entrenamiento puedes expandir aquel campo magnético para que abarque aún más y afecte aún más la realidad. En aquel mismo libro mencionaba que tu estado mental afecta aquel campo, provocando así un aumento de la estática cuando, por ejemplo, estás bajo estrés. Respecto a esto, se han intentado llevar a cabo estudios, pero no se logró descubrir una relación que ocurre en el 100% de los casos. Sin embargo, quizás la idea más interesante de la metafísica es la del universo oyente, es decir, que el universo completo es una conciencia que es capaz de escuchar tus pensamientos y deseos, torciendo la realidad cuando conectas tus pensamientos con un sentimiento muy poderoso. Suena loco, ¿verdad? Te cuento todo esto porque el hombre que ahora ves en pantalla era un científico brillante, no un charlatán de la metafísica. Era un científico respetable a quien le llamó la atención el estudio de esta rama de la realidad. Investigación que lo llevó a que su vida sea uno de los misterios más grandes de nuestro siglo. Pero iniciemos por el comienzo. Remontémonos a varios años atrás, cuando Jacobo Greenberg bordeaba los 12 años de edad. En esta época, su madre sufrió mucho debido a un grave accidente cardiovascular. Fue entonces que Jacobo sintió la necesidad de estudiar a cabalidad las complejidades de la mente humana. En su etapa universitaria, rápidamente se hizo destacar como una de las mentes más brillantes en la materia. Estudió licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral en Nueva York. Luego de eso, obtuvo un doctorado por sus estudios de los efectos electrofisiológicos en los estímulos geométricos del cerebro, además de inaugurar un laboratorio de psicofisiología en la UNAM y fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. No obstante, para él, nada de eso era suficiente, y es que pese a todos esos logros, sentía que algo le faltaba para acceder al conocimiento completo de la conciencia. Fue ahí en donde, buscando casos de personas con habilidades sobrehumanas, descubrió una sanadora naturista que estaba sonando con fuerza en un lugar rural de México. Panchita era su nombre, una famosa curandera que, según se decía, realizaba verdaderos milagros con quienes sufrían graves problemas de salud. La gente, generalmente de no mucha educación, aseguraba que Panchita podría, y presta atención, abrir a una persona, extirpar un órgano malogrado, sanarlo y devolverlo al cuerpo, todo esto sin dejar ni una sola cicatriz. Además, usando solo el poder de su concentración. El Dr. Greenberg, como buen científico,
se mostró incrédulo con respecto a esto, pero si quería estudiar un caso formidable del poder de la mente, debía conocer a Panchita. Sin embargo, asumió de inmediato que sería un viaje perdido, como muchos de los que ya había realizado. Fue por ende que solo empacó para 1 o 2 semanas de viaje, para visitarle y ver con sus propios ojos de qué se trataba, y quizás, incluso probablemente destapara una charlatán. Sin embargo, para sorpresa de su esposa y más fiel compañera, fueron en total 2 meses los que se quedó con Panchita, retornando de aquel viaje como un hombre completamente distinto y relatando experiencias que prácticamente rozaban en la fantasía. En las palabras del mismo Jacobo Greenberg, él cuenta cómo fue testigo de sanaciones prácticamente imposibles de realizar, intervenciones que definió como cirugías espirituales, en las cuales Panchita, prescindiendo de cualquier procedimiento médico o materiales quirúrgicos, intervenía a los enfermos con sus propias manos, abriendo sus cuerpos e incluso en ocasiones sacando órganos internos que lograba sanar para luego volverlos a poner sin que quedasen cicatrices en la piel. El Dr. Greenberg relata que vio cómo las personas sanaban de graves enfermedades, incluso gente que llegaba a las manos de Panchita en estado terminal y totalmente desahuciados, salían de la casa de la curandera caminando como si nunca hubiesen estado enfermos. Definitivamente no se trataba de un fraude. Imagina que te pasara a ti, un buen escéptico de lo imposible, pero que ves algo así con tus propios ojos. Así de convencido volvió Jacobo a su hogar. Sus cercanos relatan que sus encuentros con Panchita le permitieron a Jacobo obtener una nueva percepción de la realidad. Y claro, al estudiarla, aprendió cosas que ningún otro científico había siquiera imaginado. Fue así que sus siguientes investigaciones dieron un dramático giro hacia el estudio de los chamanes de los pueblos originarios de México, dando como resultado su famosa teoría sintérgica, la cual proponía que, y cito, no hay objetos separados unos de los otros, todo es un campo informacional de una complejidad extraordinaria, y nuestro cerebro interactúa con ese campo. O dicho en otras palabras, todas nuestras mentes están conectadas entre sí por una fuente de origen desconocido, algo como una matriz que pone ante nuestros ojos una simulación con leyes y reglas que percibimos como realidad, pero que pudiesen romperse al alcanzar un nivel de conciencia supremo. Pero no te confundas, los libros que publicaba Jacobo, a diferencia de los que yo he leído, no son puras palabras sin fundamentos. Los libros de este investigador, ahondando en esta materia, eran netamente matemáticos y físicos, tan complejos de leer, debido a sus cálculos, que su lectura era solo para expertos en la materia. De hecho, muchos consideran que sus escritos están tan adelantados a su época, que incluso contemporáneos y colegas de él no logran comprender qué significan todas esas fórmulas. No pasó mucho tiempo luego de publicada su investigación para que el Dr. Greenberg ganara gran popularidad. Publicó varios libros, daba charlas y numerosas entrevistas en medios de comunicación, pero por contraparte, despertó el odio en el mundo científico convencional, quienes comenzaron a dudar de su calidad de científico serio. Pese a aquello, Greenberg era un hombre comprometido con sus investigaciones, y su idea era continuar sus ambiciosos proyectos, los cuales apuntaban a la comprobación de su teoría. Trabajó día y noche, acumulando gran cantidad de información y cálculos, y cuando ya parecía dar con la respuesta que terminaría unificando la metafísica con la realidad, el día 8 de diciembre de 1994, el Dr. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro alguno. Sus documentos estaban intactos sobre su mesa, no había nada arreglado. Parecía que salió de casa un día con la intención de regresar, pero la tierra se lo tragó. Fue su mujer quien inexplicablemente hizo una denuncia 4 días después de su desaparición. Se abrió una investigación la cual estuvo a cargo de un fiscal quien se dedicó de forma exclusiva a esclarecer este caso. Sin embargo, un año más tarde, aquel fiscal sería removido del caso, luego de supuestamente que los juzgados denominaron como temas sensibles. Fue así que le impidieron seguir con su búsqueda. Lo último que alcanzó a indagar este investigador fue la posibilidad de que Jacobo
estuviese en Estados Unidos junto a hombres de la CIA. No se sabe si lo secuestraron o estaba voluntariamente allí. Sin embargo, fue entonces que el gobierno cancela la investigación y en este lapsus de tiempo desaparece también la esposa del científico. Hasta el día de hoy se desconoce el paradero tanto de Jacobo como de su esposa. No se ha hallado ningún cuerpo ni ninguna pista sobre el paradero de ambos. Lo más extraño fue que hay quienes creen que la esposa estuvo involucrada en su desaparición. Las primeras semanas de perdido comenzó a indicar diversas versiones: que Jacobo estaba en el Tíbet, que se había ido a otro país. Calmó a los medios y a todo el entorno del investigador hasta que aceptó que estaba desaparecido. Y luego ella se esfumó también. Los más aterrizados dicen que se alejó de toda civilización para adentrarse de lleno en sus estudios. Otros hablan que fue víctima del celo profesional o de algún crimen pasional. No obstante, no son pocos los que creen que Jacobo Greenberg alcanzó el pleno conocimiento de la conciencia y que trascendió la materia, logrando modificar la realidad a voluntad, especulando que obtuvo la capacidad de realizar saltos cuánticos y que se encuentra viajando en el tiempo. Otros dicen que su conocimiento respecto a la conciencia humana fue visto como una amenaza a la seguridad del país, por lo que se encuentra recluido en algún lugar secreto, mientras hay quienes sugieren que su mujer en realidad era un agente de la CIA y que fue reclutado para continuar sus investigaciones junto a ellos. Sean cuales sean los motivos, no cabe duda que el Dr. Jacobo Greenberg dejó un gran legado escrito sobre los estudios del cerebro y la conciencia, mismos que también han sido eclipsados por textos sobre su misteriosa desaparición. ¿Qué ocurrió con él? ¿Crees que lo volvamos a ver? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break.